Buenas tardes. ¿Se escucha el audio? Sí, confirmado. Se escucha el audio. Buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes a cada uno de los participantes de este evento de Martes Democrático. El día de hoy estaremos tocando un tema crucial para nosotros, para nuestro país, que es la cuestión de la salud. Específicamente vamos a ver un tema que corresponde al diagnóstico y propuestas en el sector salud. Para eso contamos con un panel de invitados bastante prestigiosos, cada uno en su espacio del sector de la salud. Tenemos como invitado principal al congresista Omar Merino, quien está presidiendo actualmente la Comisión de Salud y Poblaciones Vulnerables. Asimismo, también tenemos como expositores invitados al doctor Maximiliano Cárdenas, quien es el director del Departamento Académico de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, también tenemos como invitada a Valeria Quisca, que es la directora general de MSD Perú y presidenta de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos a la FARPE. Nosotros, como la Oficina de Participación Ciudadana, lo que queremos es que en este programa de Martes Democrático, en cada uno de nuestros martes, sean conferencias que tengan que ver con temas centrales de la política peruana y en específico de las reformas que son necesarias. El tema de la salud, lo sabemos, es un tema coyuntural ahora, es cierto, pero estructural. Muchas de las fallas estructurales que se han venido dando en el sistema han acarreado pues que esta crisis nos haya golpeado aún más que otros países. Es por eso que queremos tener diferentes miradas, desde el Congreso, desde la universidad, desde el sector privado también, diferentes aristas sobre cómo podemos repotenciar el sector salud. Y estoy seguro que a lo largo de esta charla, de esta mesa redonda, vamos a tener muy buenas ideas y al finalizar esperamos también la participación de cada uno de ustedes con las preguntas, porque la idea de participación ciudadana, de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, es ser un puente entre los ciudadanos y el Congreso, entre la ciudadanía y los políticos, sus autoridades, para que puedan escucharlo, para que puedan saber sus inquietudes, saber sus expectativas. Por eso es tan importante estas mesas de diálogo, estas mesas redondas y este programa de Martes Democrático. Quiero dar, por favor, el pase a nuestro congresista, el presidente de la Comisión de Salud, el congresista Omar Merino, para que comience con unas palabras de bienvenida y también una ponencia sobre el sector salud. Muchísimas gracias por estar presente con nosotros, congresista Omar Merino. Muy buenas noches, doctor Alejandro González Soré, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana en este martes democrático. Agradecerle por la invitación y agradecer a todos los participantes en este tema importante en la actualidad, que es el diagnóstico y propuesta en el sector salud. Empecemos un poco con una reseña histórica, señores participantes, el doctor Jorge González, como indicando que para lograr alcanzar niveles óptimos de salud es imprescindible la participación de la comunidad, como siempre lo dijimos y siempre estamos pronunciando el nombre de atención primaria en el sector salud. Y el principal promotor y creador del modelo basado en agentes comunitarios de salud fue el doctor Manuel Núñez Butrón, un peruano de raíces del departamento de Puno. Él creó un movimiento social llamado Richarismo, modelo que la Organización Mundial de la Salud llamaría en el futuro atención primaria de salud. Y en 1978, en Alma Ata fue declarado pionero de la atención primaria en el mundo. Este modelo ha podido mejorar las coberturas en vacunación, educar a la población para que reconozcan tempranamente los signos de alarma en el embarazo, contribuyendo así a la disminución de las muertes maternas, sobre todo en las zonas rurales o en esos departamentos del sur, como en la región de Apurímac, en la región de Cusco, en la región de Puno. Casi 100 años después, la Organización Mundial de la Salud recoge este pensamiento y fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 en París,
el Perú votó a favor de esta declaración que contiene la salud como un derecho humano fundamental a la seguridad universal. Y un poco viendo también la Constitución Política del Perú, en sus artículos 7, donde indican pues que todos tienen derecho a la protección de la salud, la del medio familiar y la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. En el artículo 9 de la Constitución Política del Perú, el Estado determina la política nacional de salud, el Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. El responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. En el artículo 10, el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social. Podemos hablar bastante sobre las reformas que no fueron y las reformas que nosotros estamos planteando desde la Comisión de Salud y Población. Hablemos ahora de las reformas que no fueron, pero sin embargo el Perú se ha convertido en el país de las reformas que no fueron, como su nombre indica, como la del bienio del 75-76 que recoge el doctor Lazo en su libro Un primer esfuerzo de carácter interdisciplinario integral hacia la democratización del cuidado de la salud. Acá podemos presentar el sistema de salud en el Perú, la reforma del sector de salud que no fue. Y estos libros están pues acá también, que expenden acá en las oficinas del Congreso. Y también podemos hablar a finales de la década pasada se puso en marcha el famoso AUS, que significa Aseguramiento Universal de la Salud, con la ley 29344 y su reglamento, creándose la SUNASA, ahora Su Salud, transfiriéndose la regulación y supervisión de los aparatos prestacionales públicos y privados. El supuesto rol rector del MINSA y gobiernos locales, su diagnóstico situacional, hablaremos un poco sobre el ente rector, de los ministerios que diseñan, el Ministerio de Salud que diseña, establece, ejecuta y supervisa políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto a ellos, que en realidad no se da en nuestro país. En realidad no es el ente rector, el Ministerio de Salud, en todos estos aspectos, pero en su artículo 22, numeral 22.1, ley número 29.158 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, indica que el Ministerio de Salud es un órgano del Poder Ejecutivo y es el ente rector del sector salud que conduce, regula y promueve la intervención del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana. Como podríamos decir, en el día de ayer, en el discurso de mi persona, en el Pleno, indicamos pues que los números mandan. Los números mandan en el presupuesto total en salud del año 2020, que solo creció el 1.5% respecto al 2019. A nivel del gobierno central, solo aumentó el 2%, pero vemos que a nivel de los gobiernos regionales, este disminuyó al 7% del presupuesto. Y el presupuesto de salud del año 2019 respecto al Producto Bruto Interno fue el de 3.3%, y para el año 2020 ha caído al 2.2%. Y no podemos estar hablando todavía de reforma del sector salud. Y el mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para invertir en salud es el del 6% del Producto Bruto Interno, que ni siquiera está, más o menos estamos a la mitad de lo que indica la Organización Mundial de la Salud para poder invertir en el sector de salud. Y del total de los establecimientos del primer nivel de atención, se indica pues que el 55% presenta una capacidad instalada inadecuada, expresada en la precariedad de la infraestructura, equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente, como nosotros lo visualizamos en cada viaje que hacemos al interior del país como presidente de la Comisión de Salud y Población. Y esto quiere decir que más de 4.600 establecimientos a nivel nacional se encuentran en pésimas condiciones. Y en promedio el 79% de hospitales presentan una infraestructura que no permite que las prestaciones de salud
se realicen en óptimas condiciones. Y respecto a los institutos especializados, que un poco de centralismo podemos hablar, que el 100% no cumplen con las normas técnicas de infraestructura y equipamiento, con lo cual incide en calidad de atención. Y hablemos pues del presupuesto para el año 2020, como indicamos, y en el discurso del presidente Martín Vizcarra indicó que se tenía que aumentar en 20.000 millones de soles, pero fue, creo, un lapsus que el mismo Premier el día de ayer en su discurso lo indicó, que solo va a ser un aumento de 1.500 millones, que el presupuesto normal es de 18.495 millones y que ascenderían a 20 millones. Y esto pues es un recurso exclusivamente para los programas contra la anemia, Seguro Integral de Salud, y también la política remunerativa. ¿Qué aspectos podemos considerar en la construcción de un sistema de salud? Es muy importante y que nosotros estamos priorizando este tema de la reforma. La salud es un derecho humano fundamental. El Estado la garantiza y los diferentes niveles de gobierno tienen la obligación de desarrollar políticas acorde con esa garantía. También es necesario construir un sistema universal de salud que involucre la construcción de las redes integradas del servicio de salud de base comunitaria, como siempre hablamos, el primer nivel de atención y basada en la atención primaria de salud. Asimismo, este sistema universal de salud debe desarrollar íntegramente sus componentes como sistema, como siempre indicamos, el tema de la rectoría, el financiamiento, la generación de recursos del sistema, las prestaciones de salud. Y también de la misma forma desarrollar el modelo de atención primaria de salud, haciendo incidencia en los determinantes sociales de la salud, poblaciones excluidas, poblaciones vulnerables y poblaciones indígenas. Desarrollar un conjunto de políticas públicas orientadas a la generación de recursos nacionales de salud, como siempre lo indica el Estado, en infraestructura, equipamiento, insumos, recursos humanos para el servicio público, con rectoría pública y financiamiento público. El financiamiento de la salud basado en la fiscalización o por el fortalecimiento o integración de los fondos públicos. La participación social en salud tiene que ser activa y también tiene que ser vinculante comunitaria, como el espacio donde se desarrolla la población y se generan los procesos de salud, enfermedad individual y colectiva. Un poco para hacer una reseña en la Comisión de Salud y Población, nosotros recibimos diferentes proyectos de diferentes congresistas y de diferentes grupos parlamentarios. Hasta la fecha recibimos 112 proyectos de ley que han ingresado a la Comisión de Salud del 2020, este año, y los proyectos de ley que han sido aprobados han sido 67. Hemos tenido 12 sesiones ordinarias, 3 sesiones extraordinarias, hemos dictaminado 17 proyectos de ley, 2 dictámenes en negativo y 3 autógrafas de ley, donde 3 fueron pues leyes. Más o menos estamos hablando de un 65% de proyectos de ley que han sido dictaminados en la Comisión de Salud. Proyectos de ley de los diferentes grupos parlamentarios, podemos indicar que la gran mayoría de proyectos de ley, que son en número de 16 proyectos de ley, es del partido político Alianza para el Progreso, y la que sigue en el ingreso por mesa de partes del Congreso de la República y dictaminados en la Comisión de Salud, pues por el Grupo Parlamentario Acción Popular en número de 8 proyectos de ley, y lo sigue Fuerza Popular, Somos Perú, PREPA, Frente Amplio, Podemos Perú, Unión Perú por el Perú. Esos son los diferentes, se podría decir, grupos parlamentarios que han ingresado los diferentes proyectos de ley. Están por insistencia, tenemos por insistencia 13
tres proyectos de ley que han sido aprobados por unanimidad o dictaminados por unanimidad en la Comisión de Salud y posteriormente aprobados en primera y en segunda votación en el Pleno, como es la ley que declara en emergencia el Sistema Nacional de Salud y regula su proceso de reforma. Esta ley ha sido observada por el Ejecutivo y donde ha retornado a la Comisión de Salud y lo dictaminamos para que sea aprobada por insistencia, como la ley que reconoce el trabajo de los servidores públicos del sector salud en el marco de la emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida y la salud de la nación a consecuencia del brote del COVID-19. De igual manera, esta ley ha sido aprobada en la Comisión de Salud para que pueda subir al Pleno y pueda ser debatido para poder posteriormente aprobar por insistencia, como también la ley del fortalecimiento de los recursos humanos en salud. Estos son los tres leyes que han sido observadas por el Ejecutivo y están pues para que se puedan agendar en el Pleno. Eso sería todo, más o menos indicando lo que nosotros estamos trabajando en la Comisión de Salud y Trabajo, doctor Jorge Alejandro González y señores participantes en este martes democrático en el tema de diagnóstico y propuesta en el sector salud. Gracias, muy amable por la invitación. Muchísimas gracias al congresista Omar Merino, presidente de la Comisión de Salud. La verdad que creo que ha sido bastante claro, justamente con lo mencionado por el tema de salud y lo que se está trabajando también desde la comisión. Nosotros, desde Participación Ciudadana, creemos importante el tema de establecer una agenda ya clara, no desde un tema únicamente coyuntural, ¿no?, sino un tema estructural. Y la salud tiene que ser tratada como un derecho fundamental, y seguramente que hay muchos más puntos de vista sobre los cuales se pueden abordar, y esperemos que saliendo de esta pandemia, que es un tema de coyuntura lamentablemente muy grave, podamos ya comenzar a trabajar en todo el tema estructural, que es lo más importante y lo que nos está pasando mucha factura desde el sector salud. Agradeciendo nuevamente al presidente de la Comisión de Salud, al congresista Omar Merino, damos pase ahora a un expositor, a Maximiliano Cárdenas Díaz, quien es director del Departamento Académico de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de nuestra decana de América. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en cirugía general por la misma universidad, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la San Fernando, magíster en Medicina por la Universidad Cayetano Heredia. Además es magíster en Bioética de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctorado en Filosofía, doctorado en Medicina y miembro activo del Instituto de Ética en Salud de la Facultad de Medicina de la San Marcos. Ha sido exdirector de la general del Hospital Arzobispo Loaiza del 2001 al 2003 y es decano del Colegio Médico del Perú de 1998 a 1999. Dejamos con el uso de la palabra al doctor Maximiliano Cárdenas. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial al congresista Omar Merino, presidente de la Comisión de Salud del Congreso, a los señores congresistas que estén participando en esta reunión y a todos los asistentes a la misma. Realmente muy motivado y complacido de estar en esta discusión, en esta reunión, para tratar el tema de la salud, cuya importancia ha sido relevada tanto por el presentador del evento y de manera muy fundamentada por el congresista Merino, y en términos que en general compartimos. Nosotros en la universidad, en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, pero también en otros espacios académicos, vemos con mucha expectativa este planteamiento que ha hecho el Congreso de la República al proponerse regular la reforma del sector salud.
Lo vemos con mucha expectativa porque pensamos que esta pandemia que vive el mundo y que vive el país con especial intensidad y dramatismo debe producir efecto, debe darnos lecciones. Debemos aprender de esta situación que está atravesando el país en todos los órdenes de la vida nacional, pero en particular en el campo de la salud, que ha sido pues uno de los más confrontados en esta situación. Y debe darse lugar a una reflexión bastante detenida sobre los factores que hoy día hacen que el sistema de salud esté prácticamente colapsado y no pueda responder al nivel que lo espera la población, al nivel que sería necesario en estas circunstancias. ¿Por qué está así nuestro sistema de salud? El título de esta reunión es Diagnóstico y Propuestas, y entonces en el tema del diagnóstico es necesario preguntarnos por qué está así. ¿Qué es lo que nos ha llevado a estar, y permítame compartir la pantalla para mostrar unos datos. Yo quería mostrar estos datos que para mí son muy elocuentes en materia de lo que estamos. Solo con 2 indicadores, hay numerosísimos indicadores que podríamos presentar, pero este es particularmente gráfico. No sé si se ve bien el cuadro. Señor moderador, ¿se ve bien el cuadro? Se ve bastante bien, doctor. Gracias. Fíjense ustedes, estos son datos al 2019, muy cercanos. Camas hospitalarias por 1.000 habitantes. Y hemos seleccionado 5 países de nuestra región. Argentina 2.3, Bolivia y Perú 0.9, muy por debajo de los otros. En materia de ventiladores mecánicos, un recurso que ha sido muy socorrido y mencionado, por 100.000 habitantes, 12.9, Argentina 5.1, el Perú, menos incluso que Bolivia. Entonces, esta situación nos lleva a preguntarnos por qué. El sistema de salud, como lo dicen todos los especialistas, tiene 2 características en el Perú muy marcadas: su segmentación y su fragmentación. Este cuadro es un cuadro que cada vez se hace más complejo porque aparecen nuevas instancias, nuevas fragmentaciones y segmentaciones. Este es uno de los cuadros finales, pero se ve pues que hay MINSA, hay eSalud, hay EPS, seguros privados, y acá falta incluso configurar al sector de la sanidad militar y policial. Pero cada vez hay más instituciones, diversas relaciones, y el cuadro se complejiza. ¿Qué quiere decir segmentación y fragmentación? Que cada quien resuelve, cada segmento social de la población resuelve sus problemas de salud de diversa forma, con diversos derechos, con diversas características. Este es el carácter estructural de nuestros problemas de salud, de una antigua segmentación y fragmentación. Y como el congresista Merino ha invocado o ha planteado la necesidad de una visión histórica, yo quiero recordar que cuando se crea
en la década del 30 del siglo XX, la caja del seguro obrero, más adelante la caja de seguro empleado, y se van en un largo proceso que lleva hasta la década del 70 a unificar estas dos cajas en lo que hemos conocido como el Instituto Peruano de Seguridad Social, y que en la década del 90 se transformó en el Salud. Todo ese esfuerzo se estaba resolviendo solo la atención, los cuidados de salud de los trabajadores formales dependientes. Respecto del resto de la población, prácticamente se lo dejó en manos de la atención pública, de una atención pública que era pobremente financiada y sin mecanismos estables de progreso en su financiamiento. Esta situación permanece invariada. Entonces, si el Congreso de la República quiere proponerse hacer ya no una reforma que no sea reforma, como ha sido señalado, se ha dicho, las reformas de salud en el Perú han sido reformas que no fueron, y coincidimos con esa apreciación. Pero si quiere en esta oportunidad obtenerse verdaderas lecciones de lo que está sucediendo con la pandemia y la manera como está debilitando y llevando al colapso al sistema de salud, la pregunta es, ¿cómo podemos superar esta segmentación y fragmentación? ¿Es esto posible o no? ¿Cuál es el camino? Y ahí hay una gran tarea. Incluso tiene que también retomarse en este punto el planteamiento que ha hecho el presidente de la República cuando ha hablado del Pacto Perú y de incluir en el Pacto Perú la propuesta de unificar un sistema de salud, de unificar el sistema de salud, entonces de romper con esta fragmentación y esta segmentación, que es fundamentalmente una estructura absolutamente injusta e inequitativa. Pero resolver este problema de fragmentación no es un problema sencillo. Se requiere un conjunto de medidas de orden legal, de orden financiero, de orden organizativo. En realidad, lo que correspondería para superar esta segmentación y fragmentación es proponerse el norte de la unificación y diseñar un proceso progresivo que nos lleve en un plazo determinado a lograr superar la fragmentación y tener un sistema unificado como el que tienen todos los países modernos. Miren ustedes, en el mundo desarrollado, entre los países desarrollados, todos tienen sistemas universales para su población. Los ciudadanos de esos países son iguales en sus posibilidades de acceso a estos sistemas universales. El único país desarrollado que no cuenta con un sistema universal, y esto es muy conocido, es Estados Unidos, por las características de su propia ideología, cultura, historia. Estados Unidos no ha podido, pese a diversos esfuerzos, a superar un sistema de salud que, como el nuestro, el de los estadounidenses, también es un sistema de salud fragmentado, segmentado, y que tiene pues diversidad de posibilidades y de reconocimiento de derechos. En cambio, los sistemas europeos, todos en general, pese a que son economías sociales de mercado, no son países socialistas ni mucho menos, son países de un régimen económico capitalista, ¿no? Me estoy refiriendo pues a Alemania, España, los países nórdicos, Inglaterra. Son países con economías sociales de mercado y algunos con mayor énfasis en lo de mercado, pero todos ellos han logrado organizar las cosas de tal forma que sus sistemas de salud tienen un carácter universal,
ahí hay lo que se llama la ciudadanía social. Todos acceden de igual manera a los servicios de salud. Hay un lema británico muy conocido en el sistema de salud: sin pago en el punto de entrega del servicio. Se financia a través de los impuestos y todos tienen acceso en el momento que lo requieran gratuito, porque es un sistema de financiamiento de ese tipo, por impuestos. Esto pues quiere decir que hay maneras, si se emprende un proceso serio y continuo, si se adopta el camino hacia la unificación del sistema como una política de Estado, que cada gobierno, cada administración contribuya a lograrla, hay posibilidades en un plazo determinado que nunca va a ser corto, porque el problema es profundo. Para mostrar cuán profundo es los problemas que hay que superar para unificar, quiero dar dos datos. El primero, por ejemplo, para comparar nuestro nivel de financiamiento con el de los países desarrollados, que a veces da mucha prevención decirlo por la magnitud de la brecha. Fíjense ustedes, los países de los modelos europeos invierten entre $3,000 a $4,000 per cápita año en su sistema de salud. $3,000 a $4,000. En Latinoamérica en general estamos lejos de eso, pero en el Perú en particular estamos muy lejos de eso. Por ejemplo, en Chile están invirtiendo entre $1,200 a $1,500 per cápita año. Y en el Perú no llegamos como promedio nacional a alrededor de unos $600 per cápita año. Miren ustedes, con ese nivel de financiamiento, para llegar a unificar el sistema hay que recorrer mucho camino, hay que avanzar progresivamente, porque el problema se torna más complicado si comparamos el financiamiento que tiene el MINSA y el financiamiento de salud. La comparación, cuando uno compara cifras absolutas, se pierde la visión precisa de las brechas que existen. El indicador apropiado, y ese es el que proponemos al Congreso actualizar y precisar para fundamentar en datos realmente precisos cualquier esfuerzo de reforma, es establecer cuánto es el financiamiento per cápita en la población que atiende el Ministerio de Salud, cuánto es en salud y cuánto es en el sector privado. Las cifras de un anterior esfuerzo de reforma mostraban que el financiamiento de salud era casi el doble del MINSA y el de los CPS bastante mayor que el de la CPS, de los seguros privados, era bastante mayor que el de salud. Entonces, al interior de la misma configuración del sistema peruano, hay brechas muy grandes que hay que proponerse salvar para lograr una efectiva unificación. Anteriores procesos, este tema es sumamente antiguo. Se han intentado varias formas de intercambio prestacional, de integración funcional, que han fracasado. Se requiere entonces, si se quiere hacer una verdadera reforma, es plantearse un progresivo proceso de acercamiento de los presupuestos per cápita para que esta integración sea posible. Sobre esto habría mucho más que hablar, pero quiero dejar esta primera connotación. El norte, entonces, para superar la segmentación y fragmentación, es el de la unificación a través de un proceso que resuelva problemas de orden financiero, organizativo y legal. ¿Y por qué aludo a lo legal? Porque, por ejemplo, se está discutiendo en los ámbitos académicos si en el marco de la Constitución peruana vigente se puede realmente hacer una transformación como la que requiere el sistema de salud.
señor moderador, tenga la bondad de avisarme 5 minutos antes del tiempo asignado para poder... Correcto, doctor. Quiero mostrar, por ejemplo, comparar el artículo 10 de la Constitución peruana vigente, la de 1993, solo que tengo que retirar este acta. La Constitución peruana de 1993, en su artículo 10 dice: el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. Uno de los aspectos centrales de la seguridad social es precisamente la seguridad social en salud. Y entonces al imperio de este artículo 10 se han configurado políticas como la Ley de Aseguramiento Universal del 2009, que han fragmentado más el sistema, no han contribuido a integrarlo. La prueba es que después de 10 años de vigencia de la Ley de Aseguramiento Universal del 2009, el sistema de salud está más fragmentado que antes. El intercambio prestacional no ha sido posible. Entonces es importante revisar este concepto constitucional para comparar, por ejemplo, con uno de los sistemas de salud más organizados de Europa, que es el español, que partió de una situación de fragmentación previa similar a la nuestra, pero que ha avanzado muchísimo en cumplir el principio de universalización de los derechos en su país. Miren ustedes lo que dice el artículo 41. Los poderes públicos de la Constitución Española de 1978, artículo 41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice, no que reconozca, que garantice la asistencia a prestaciones. Al influjo de este rol de solo reconocimiento, el Estado, la acción del Estado en el campo de la salud se ha debilitado mucho. Como reitero, se han dado leyes que se han orientado más a abrir el mercado en salud, posibilitando, yo diría que se proponían abrir el mercado de salud, pero sin éxito, porque las fórmulas no se condicen con la realidad del país, y el mercado privado que la ley de aseguramiento buscaba ampliar, no lo ha logrado. Y por el contrario, lo que se ha conseguido es debilitar más el aparato público. Por lo que cabe también, y acá no estamos planteando una reforma de toda la Constitución, un cambio de la Constitución, sino la necesidad a la hora de que el Congreso discuta, porque como nos ha dicho el congresista Merino, va a insistir en su proyecto de regular la reforma, contemple también la necesidad de mejorar el rol que la Constitución le reconoce al Estado para superar fórmulas un tanto débiles de rol del Estado, si lo comparamos con los estados también de economía social de mercado, que tienen pues un rol mucho más activo del Estado en el campo de la salud. Todas estas políticas que se han seguido, fíjense ustedes, desde el año 1997, que se desarrolló el seguro, que se creó el seguro escolar, hasta esta fecha en que se ha dado el decreto de urgencia 017 del 2019 de universalización de la salud, tienen el problema de un financiamiento sumamente escaso, de un financiamiento que no alcanza a cubrir, a superar la brecha que, como he señalado, existe entre lo que se dispone en base al indicador per cápita en el Ministerio de Salud y en la Seguridad Social. Esta larga marcha hacia el derecho universal requiere ser replanteada, y hacemos votos porque el esfuerzo que va a hacer el Congreso de la Reforma
afronte este tema de manera especial. Otro problema que hay en el proceso de mejora y transformación del sector salud es el alto índice de rotación de funcionarios. Tenemos que encontrar la manera de estabilizar los equipos de conducción a nivel nacional y a nivel regional. El promedio de días en el cargo de los funcionarios de salud es muy bajo. De los funcionarios principales de nivel de ministro, de viceministro, hacen pues que la rectoría del sector público esté muy debilitada y discontinua. Y esto se traduce, por ejemplo, también en este dato que estamos analizando. Se analizaron 65 leyes y normas con rango de ley para el periodo 2005-2019 y se encontró que el 25% no se reglamenta hasta el momento del estudio. De los dispositivos reglamentados, el tiempo promedio fue de 612 días para hacer un reglamento. Esto le quiero llamar la atención al Congreso porque muchas de las leyes que dan terminan inaplicadas por los prolongados procesos de reglamentación. Entonces, junto con resolver los problemas derivados de esta segmentación que hay que superar, está también el problema de cómo fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud, creando conducciones más estables en el Ministerio de Salud principalmente, pero también a nivel de las regiones. En este punto, una reforma de la salud tiene que reanalizar el tema de la descentralización en salud. Hay muchas apreciaciones que muestran cómo la regionalización en salud ha debilitado la Rectoría Nacional. Y esto va a requerir, sin dar marcha atrás, porque sería sumamente negativo dar marcha atrás y volver a una centralización total, se requiere encontrar mecanismos de acompañamiento, seguimiento y en determinados casos de intervención que permitan garantizar que a nivel de las regiones se va a dar también un proceso de fortalecimiento de la rectoría. En resumen, estos son los 4 puntos que hemos destacado. La necesidad como objetivos que debe superar la reforma. La dinámica del desarrollo del sistema de salud ha generado un patrón de desigual ocupamiento de territorios. Es bastante marcada las diferencias que existen entre las regiones y al interior de las regiones. Este tema de la discontinuidad de la cobertura, la limitada cantidad de recursos y el limitado financiamiento es uno de los problemas a superar. Hasta ahora se han dado, ya se ha dicho, reformas que nunca llegaron a ser lo que se proponían, pero es necesario crear un ciclo de políticas superar el ciclo de políticas de reformas truncas y generar una verdadera política de Estado que no varíe de gobierno a gobierno, sino que cada quien haga los ajustes necesarios y se continúe hacia lograr un sistema de salud que otorgue derechos similares a toda la población. Doctor, 5 minutos para la verdad. Estoy ya terminando, muy amable. Porque el sistema de salud es pues sumamente ineficiente y injusto y eso hay que superarlo. Quiero terminar con este mensaje. Como todo país que aspira a la modernidad, el Perú debe tener un sistema de salud universal, público y solidario y basado en la atención primaria. Y quiero terminar fundamentando por qué público. Porque todos los sistemas de carácter universal los impulsa el Estado. Un sistema de salud que priorice lo privado sobre lo público
no logra ser universal. Lo demuestra la evidencia mundial. ¿Por qué solidario? Porque sin solidaridad no hay universalización. Tiene que, a través de una reforma tributaria progresiva o a través de mecanismos de cotización en el que cada quien aporte según su capacidad y reciba según su necesidad, es la única vía para lograr una seguridad social en salud de carácter universal. Lo que ha sucedido en el país entre la década del 90 y la fecha nos demuestra que el camino de debilitar la solidaridad solo nos lleva a debilitar el sistema de salud y hacerlo ineficiente, injusto e inoperativo. Finalmente, basado en la atención primaria, porque necesitamos un sistema de salud que esté cerca de la gente, que cuente con su participación, que tenga capacidad resolutiva progresiva. Estas son principios, lo de universalidad, lo público, lo solidario y basado en la atención primaria, son lecciones que se siguen en el mundo cuando se quiere fortalecer un sistema. Abandonar esta perspectiva es simplemente condenarnos a tener ante nuevos problemas como el de esta pandemia, resultados similares a los que hoy lamentamos de cómo la población está sufriendo. Son estos los puntos que queríamos poner en vuestra consideración, señor congresista, asistentes, y esperamos y hacemos votos pues que la reforma en la que va a insistir el Congreso contemple estas características sobre las que hemos llamado o hemos querido llamar su atención. Muy amable, muchas gracias. Agradecemos al doctor Maximiliano Cárdenas. Hola, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Sí, por favor, el compartir, si lo podemos bajar. Bueno, agradecer, creo que nuestro ponente ha sido muy claro. Necesitamos un sistema de salud que funcione y esté al alcance de todos, ¿no? Hay datos además muy claros, ¿no? Datos que indican que, por ejemplo, el 30% de los peruanos no tienen ningún tipo de aseguramiento médico. Y bueno, la inversión en este sentido en el sector está por debajo del promedio del continente y tenemos una brecha de 20.000 médicos especialistas y médicos también en el primer nivel de atención. Yo quiero recoger algo que me pareció muy, muy importante, que mencionó nuestro ponente, con relación a el hecho de la fragmentación que existe en nuestro sistema de salud. Yo creo que ese es uno de los retos, poder revisar, luego ya de esta pandemia, pero poder revisar la rectoría del sistema de salud. Porque hoy, y lo señaló bien con los ejemplos, tenemos el MINSA, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud, encargado de los hospitales nacionales, pero tenemos por otro lado a ESalud, y ESalud, la rectoría de salud está bajo el Ministerio de Trabajo, y por ejemplo, los hospitales de la sanidad están bajo la rectoría del Ministerio del Interior, y los hospitales del Ejército, de la FAP y de la Marina están bajo la rectoría del Ministerio de Defensa. Entonces estamos hablando que el tema de salud a nivel nacional lo terminan viendo 4 ministerios totalmente distintos entre sí. Entonces, hay un tema ahí que tocar, hay un tema que revisar como parte de una reforma mayor del sistema de salud con relación a esta rectoría fragmentada de nuestro sistema. Por otro lado, parece muy, muy importante el tema de prevenir. Prevenir es siempre, en absolutamente todos los casos, es siempre mejor que curar. Y lo que necesitamos es también velar y tocar en el tema de la reforma una reestructuración del sistema de salud que permita un modelo de atención asentado en políticas preventivas y asistenciales de consulta primaria, ¿no? Cada sol que se invierte en recursos humanos y en infraestructura, en atención primaria, redunda en la desmasificación de emergencias hospitalarias y reduce asimismo también la espera de especialistas, ¿no? Con lo cual hay un consiguiente beneficio
de calidad en atención. Entonces, yo creo que son temas muy, muy importantes que se tendrán que tocar como parte de una reforma integral, de una reforma mayor del sistema de salud. Y bueno, ahora también tenemos con nosotros a Valeria Quisca, quien nos estará dando también algunos comentarios, algunas observaciones, desde el lado también del sector privado, porque la salud no corresponde únicamente a la parte pública, ¿no es cierto? Existen, por ejemplo, los laboratorios, muchos estamos también a la expectativa de saber qué va a pasar con las vacunas, cuándo llegan, qué ha pasado con toda la gente que no se ha vacunado en estas épocas. Y no estoy hablando de la vacuna contra el COVID, que todavía no hay, sino con las vacunas que normalmente se hacen, de los niños, de los recién nacidos, porque no ha habido las campañas que normalmente hay de vacunación, entonces mucha gente también, por ejemplo, se ha quedado sin la protección debida y podríamos tener unas microolas de otro tipo de enfermedades. Entonces, yo creo que es importante revisar también desde el sector privado cómo van los avances, ¿no es cierto? Y por eso queremos dar pase a Valeria Quisca, quien es directora general de MSD Perú y presidenta de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, a la FARPE. Ella es magíster en Administración y Management de la Universidad de Harvard, ingeniera industrial del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, y tiene 18 años de experiencia en la industria farmacéutica. Dejamos con la palabra a Valeria Quisca. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Saludo a los señores congresistas, al doctor Cárdenas y a usted, muchísimas gracias por la invitación para poder discutir alternativas dentro del sector salud. Yo creo que elevar justamente la calidad de vida de todos los ciudadanos, como mencionaba recién el doctor Cárdenas, creo que es un punto que tenemos todos en común. Voy a compartir mi pantalla. La verdad que desde la FARPE tenemos como prioridad promover realmente el acceso a más ciudadanos que accedan a más medicamentos y a innovaciones médicas, más aún en la coyuntura actual. Nuestra política comercial es cada vez más flexible, por lo tanto nos parece positivo que el aseguramiento universal esté en agenda, aunque definitivamente se requiere una reingeniería estatal. El incremento en presupuesto de salud requiere definitivamente mayor eficiencia. Se han dejado de ejecutar en los últimos 3 años 650 millones de soles en medicamentos. Y sí felicitamos, hay que destacar la reciente aprobación aquí mismo en el Congreso de una norma para la detección oportuna de atención integral del cáncer en niños y adolescentes que va a permitir reducir la brecha en este grupo tan vulnerable de pacientes. Por otro lado, creemos que es necesario mejorar los procesos para actualizar la lista de medicamentos que puede adquirir el Estado. Por ejemplo, durante la pandemia se hizo público que los pacientes de muchos hospitales no podían recibir oxígeno al 93% de pureza, porque desde el 2012 PNUME no actualizó su listado y solamente se podía adquirir oxígeno con más del 99%. Por lo tanto, la elaboración del listado de medicamentos que puede adquirir el Estado, que es justamente denominado PNUME, si no es actualizado adecuadamente y en los plazos establecidos, es contraproducente para toda la población. La falta de actualización limita seriamente la compra de medicamentos en el Estado, restringiendo para los peruanos el acceso a medicamentos de calidad. Por otro lado, los pacientes del MINSA y de Salud deberían acceder y recibir los mismos medicamentos. Ese es un tema prioritario en la unificación de sistemas que también mencionaron los anteriores expositores. Justamente cuando vamos al tema de las vacunas que se están desarrollando. Actualmente en el ámbito mundial hay más de 100 investigaciones en curso entre tratamientos y vacunas contra el COVID-19. Dentro de las vacunas, 26 ya se encuentran en etapa de evaluación clínica y 15 de nuestros 22 asociados se encuentran participando de estos ensayos clínicos. Para nosotros lo más importante es el desarrollo de la vacuna y la seguridad y eficacia es esencial. Por eso debemos asegurarnos que se cumplan todos los protocolos para poder ofrecer un producto de calidad a todos los mercados.
Estamos trabajando justamente para acelerar el desarrollo del programa clínico para la COVID-19 en el mundo. La participación de los países en los estudios clínicos depende de las capacidades técnicas y científicas, los lugares con un número creciente de casos COVID-19, los tiempos de aprobación de los protocolos por parte de las autoridades reguladoras, las evaluaciones de los comités de ética y la coordinación de los organismos que participan para agilizar los acuerdos de estudios clínicos. Por lo tanto, es fundamental que los gobiernos ayuden a acelerar los tiempos de aprobación para dichos procesos, de modo que podamos enrolar rápidamente a pacientes y confirmar la eficacia y la seguridad de toda la vacuna o tratamiento como sea posible. Los gobiernos de todo el mundo han hecho muchos esfuerzos y han hecho un gran progreso para disminuir los plazos de aprobación para ser más competitivos. En algunos casos se ha logrado tiempos de aprobación de 2 a 5 días para estudios clínicos y de 2 a 6 semanas para la importación. Y cabe mencionar, cuando hablamos de importación, no estamos hablando solamente de los insumos que se requieren para estudios clínicos, sino que muchas veces se puede necesitar dispositivos eléctricos, con lo cual realmente requiere de la participación no solamente del sector salud, sino que los reguladores tengan en cuenta todo lo que se necesita para el tema de estudios clínicos. Pero justamente como mencionaban recién, el tema de la COVID-19 ha demandado prácticamente toda la atención del Estado, pero es necesario retomar las vacunaciones y la atención de enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes o cardiovasculares. Es inminente que retomemos los programas de vacunación de nuestros niños y adolescentes, y es inminente que realmente en muchos casos los tratamientos que se han visto disminuidos o prácticamente cancelados de personas que tienen enfermedades crónicas. Al mes de julio, hablando de vacunas, se había ejecutado solamente el 29% del presupuesto anual para vacunas. Repito, es inminente que retomemos los programas de vacunación para la prevención, que es tan importante para nuestros niños y adolescentes y adultos, por supuesto. Según la OMS, también se ha alertado que la prevención y tratamiento de enfermedades causan más de 40 millones de muertes en el mundo y se han visto interrumpidas, cosa que en el Perú no es ajena a esta realidad. Para terminar, realmente quiero reforzar el mensaje que desde la industria creemos que podemos trabajar coordinadamente en mecanismos modernos de financiamiento, velando por la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos. Yo creo que con este punto en común que tenemos todos, elevar la calidad de vida de los ciudadanos, es de donde podemos aportar en mesas multisectoriales con la participación de todos. Así que de vuelta agradezco muchísimo el espacio y quedo abierta a preguntas. Gracias. Muchísimas gracias por la exposición. Vamos a dar pase ahora mismo a las preguntas. Se ha habilitado el chat para que podamos realizar cada uno de los participantes, puedan realizar las preguntas. Tengo ya una pregunta seleccionada de Rosa Bernales, donde es para Valeria Quisca, que pregunta: ¿cómo se incorpora en el sistema público un medicamento que se utiliza en el sector privado? Esa es una primera pregunta. Igual vamos a seguir revisando. Por favor, pongan sus preguntas para poder trasladarle a los ponentes. Sí, bueno, la utilización de los medicamentos en el sistema público dependen justamente de lo que mencionaba antes, que se encuentren dentro del listado de PNUME, para el caso del MINSA, o que algún hospital con referencia decida incorporarlo luego de analizarlo dentro de sus comités farmacológicos, o en el caso de salud, que sería el sistema contributivo, es a partir de reembolsos del IETSI, que se hace un estudio, digamos, de una evaluación tecnológica del medicamento para decidir la incorporación. Y luego en el ámbito privado también depende de ya sea la clínica o la aseguradora que quiera utilizar el medicamento. O sea, pero el medicamento está disponible siempre en todos los ámbitos, la decisión es tanto de MINSA, de salud o del privado de utilizarlo. Preguntan también para el doctor Maximiliano, ¿cuál sería la postura con relación a la rectoría del sistema de salud? ¿Cuál sería su propuesta? Este es uno de los puntos más
delicados. Yo creo que la rectoría, como he tratado de decir, se ve bastante restringida por la segmentación, la fragmentación del sistema. Como el moderador mismo ha resaltado, hay 4 ministerios implicados que tienen una muy débil coordinación. El Consejo Nacional de Salud, que se creó en el año 2000, se ha revelado como una instancia con muy baja operatividad. Por lo tanto, creo yo que la ley, esa es una revisión, la ley que crea el Sistema Nacional de Salud Coordinado y Descentralizado debe ser revisada intensamente a efectos de encontrar mecanismos efectivos de coordinación. Una propuesta en ese sentido es darle un carácter no solo coordinador al Consejo Nacional de Salud, sino un carácter vinculante, que sus acuerdos sean vinculantes para todas las instancias que componen el sistema de salud. Por ejemplo, sería una propuesta concreta, porque la mera coordinación, el carácter consultivo del Consejo Nacional de Salud, que es la instancia donde se encuentran todos los componentes del sistema de salud peruano, hasta ahora ha tenido solo un carácter consultivo y coordinador. Y creo que debe pasarse a una nueva etapa en que los acuerdos de este Consejo tengan un carácter vinculante. Y la revisión de la ley de descentralización también debería encontrar una nueva forma de articulación que permita una posibilidad de acompañamiento, y cuando llegue el caso de una efectiva intervención del nivel central en los gobiernos subnacionales que no estén adecuadamente desarrollando la labor de rectoría regional. Esas son 2 propuestas concretas que yo alcanzaría a este debate. Muchas gracias, doctor. También hay una siguiente consulta para usted. Preguntan, ¿qué ocurre con la salud mental? ¿Debería trabajarse como política pública y mucho más en esta pandemia? Y si existe algún programa de fortalecimiento de la salud mental. Bueno, en el Ministerio de Salud, en los últimos años, se ha empezado a pasar de una óptica dominante que se tenía antes de carácter nosocomial, manicomial, a la organización de centros de salud especializados en salud mental, pero con un enfoque comunitario, que estaban más cerca de la población. Esto se ha mostrado una estrategia eficaz. Una de las cifras que se dio, que en el país habían 100 centros de salud organizándose, y que esta política debe continuar, porque la salud mental tiene una prioridad. Esta nueva política de crear instancias de atención que estén cerca de la población, que no signifique aislar a las personas con problemas de salud mental, es una nueva y moderna política que debe continuarse. Y adicionalmente, por supuesto, hay que encontrar estrategias apropiadas para el momento que estamos viviendo. Esto todavía no lo hemos visto, cómo se pueda llevar políticas más agresivas y de carácter masivo que puedan ayudar a la población a disminuir los niveles de ansiedad y depresión que en este contexto se están produciendo de manera casi generalizada. Muchas gracias, doctor. Una pregunta para Valeria. Preguntan si a la fecha podemos asegurar que los medicamentos que se comercializan en el Perú son seguros y eficaces y de calidad. Bueno, tenemos, como ustedes saben, tenemos la instancia del registro de medicamentos ante la DIGEMID. Lo que pasa es que en comparación con otros países se hacen otras pruebas, se hacen pruebas adicionales de
biodisponibilidad y bioequivalencia, que es muchas veces lo que se llama, digamos, un genérico que realmente es idéntico al producto de marca. Pero más allá de eso, en otros países donde eso no existe, lo que sí se refuerza muchísimo es el sistema de farmacovigilancia. Yo creo que en Perú podríamos establecer uno de los dos caminos realmente, o sea, o que la población sepa cuando un genérico tiene ese tipo de estudios de biodisponibilidad o bioequivalencia, y a su vez reforzar el sistema de farmacovigilancia, que significa hacer un seguimiento, o sea, cuando el paciente tenga dónde ir o que los médicos tengan la posibilidad de establecer si hubo algún tipo de problemas con el medicamento. Yo creo que reforzar eso también es muy importante. Una pregunta también, Valeria, que es para ti. Preguntan si, de acuerdo a lo que se menciona, el PNUME solo se actualiza cada 2 años y generalmente no se ingresan nuevos medicamentos por falta de presupuesto, a pesar de que muchas veces se queda sin ejecutar, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación entre finalmente esta supuesta falta de presupuesto y finalmente también la falta de ejecución, ¿no?, que hay? Sí, bueno, es que supuestamente la lista del PNUME sí que se actualiza cada 2 años, como hemos visto, realmente no se actualiza en tiempo y forma, no se tiene en considerar realmente ya sea la innovación o nuevas formas de tratamiento que existen, y muchas veces sí, lamentablemente, tiene que ver tal vez con presupuesto, pero como dijimos, el tema de la evaluación tecnológica y las formas de financiación, hay formas de financiación modernas que se utilizan en otros países, como sea, por ejemplo, la utilización de la metodología de riesgo compartido, o sea, hay formas, y hemos acercado desde a la FARC algunas propuestas también en su momento al MINSA para que se pueda trabajar en conjunto, porque definitivamente el financiamiento no debería ser una traba, sino que realmente podamos estudiarlo de forma integral para analizar cuál es el mejor tratamiento que le va a brindar mejor calidad de vida al ciudadano que requiera un tratamiento especial, sobre todo. Gracias. Carlos Postigo nos pregunta, una pregunta para el doctor Maximiliano Cárdenas, con respecto a la telemedicina. ¿Cuánto tiempo tardaría en implementarse en el Estado esta nueva atención médica? Dice, si ya en el sector privado se viene dando, ¿cuál sería el camino adecuado para implementar dicha atención en los diversos sectores del MINSA, ¿no?, de salud también menciona, pero supongo que específicamente del MINSA? Bueno, esta es una orientación, la telemedicina, que debe impulsarse. Se estaban haciendo avances, pero nuevamente acá, y eso es pues lo que hay que tener claro. Fíjense ustedes, cada uno de los componentes del sistema, salud por su lado, el MINSA por el suyo, han generado estrategias de desarrollo de telemedicina diferentes, que se materializan en equipamiento distinto, en políticas de introducción de software distintas, y ahora el gran problema que tenemos es cómo encontrar que dialoguen estas fórmulas, estos caminos distintos que se han encontrado. Recientemente se han hecho eventos para impulsar aspectos como el de la historia clínica electrónica, que están buscando hacer compatibles los diversos desarrollos de telemedicina, que aunque incipientes, están surgiendo y empezando a caminar en forma diferenciada. Yo creo que para que realmente esto tenga un impulso fuerte es necesario, por ejemplo, unificar, darle capacidad de veras rectora al MINSA para que el impulso en materia de planes estratégicos para el desarrollo de telemedicina sean seguidos por todos los componentes. Y de eso va a depender la mayor rapidez con que estos diversos mecanismos y formas de aplicar telemedicina se unifiquen. Esto cobra más importancia porque en el marco de la pandemia la telemedicina tiene un rol cada vez mayor de incidencia. Terminaré diciendo que en la universidad, particularmente en San Marcos, estamos impulsando fuertemente estrategias de desarrollo de telemedicina y de telementoría.
Esto es muy importante para acercar al médico especialista al médico general, de tal manera que se potencie la capacidad resolutiva, especialmente de los establecimientos de las regiones, mediante la telemedicina, poniendo en contacto cuando sea oportuno y necesario al especialista con el médico general para acompañamiento a distancia. Hay programas que se están desarrollando y resalto la necesidad de una fuerte rectoría del Ministerio en este terreno para que los procesos sean sinérgicos y no se debiliten entre sí. Muchas gracias, doctor. Una pregunta para Valeria. Los medicamentos, Armando Ludeña pregunta, ¿los medicamentos genéricos tienen la misma eficacia y resultado que los de marca o hay una diferencia entre ambos? Y eso con otra pregunta que dicen, ¿por qué en esta época de pandemia los medicamentos tienen un costo mayor, el precio ha subido? Bueno, voy a contestar, bueno, con respecto a la primera es lo que dije antes. En realidad, sin un estudio de intercambiabilidad, no podemos saber, puede que sí sea igual o puede que no. Hay países que tienen efectivamente estudios de intercambiabilidad. Acá hay una reglamentación, pero para muy pocas moléculas. Y la otra forma es tener, además, un sistema de farmacovigilancia bien robusto. Con respecto a los precios de medicamentos, tenemos conocimiento que no se han incrementado los precios de medicamentos, no sé, hay casos puntuales, pero definitivamente no, acá puedo hablar por ahí desde MSD y sé que varios asociados también de la FARPE no se han incrementado medicamentos y hay estudios que lo demuestran. Perfecto, bueno, agradecer tanto al congresista Omar Merino como presidente de la Comisión de Salud, como a nuestros ponentes, al doctor Maximiliano Cárdenas, a la doctora Valeria Quisca. En realidad creo que ha sido de mucho apoyo, tanto sus comentarios como su aporte, y como les venía diciendo, este es un tema de coyuntura, pero más allá de esto es un tema de estructura que se tendrá que evaluar con las reformas que necesita nuestro sistema de salud, pero la idea es que desde Participación Ciudadana podamos tender absolutamente todos los puentes para poder escuchar las diversas aristas de los problemas que pueden aparecer en el sector salud. Queremos también comunicarles que hemos tenido una sintonía bastante amplia, muy extendida, hemos llegado al máximo que nos permite el Zoom actual, que son 300, pero a través de nuestras redes hemos pasado las 3.000 en transmisión en vivo por Facebook. Así que agradecerles a cada uno de ustedes por su participación, nuevamente a nuestros ponentes, y nos estamos viendo la próxima semana, donde estaremos abordando también otros temas importantes de coyuntura. Ya hemos estado viendo el tema de salud, también queremos ahora abordar el tema de la coyuntura económica y la reactivación. Muchísimas gracias a nuestros ponentes y a nuestros participantes. Muy amable, muchas gracias. Gracias. En nombre de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.